Bueno, queridos hermanos y hermanas, quiero saludarles en el nombre del Señor Jesús. Muy buena tarde para todos. Qué alegría volver a vernos nuevamente, estar juntos en la última brecha. Ya estamos ahí en el último eh, eh, pedazo de este primer año. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos dan. Y bueno, este, para mí es un placer como director del seminario poder ver en todos ustedes el crecimiento que están teniendo, el crecimiento en su formación. Y la verdad que es un placer poder saber que Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Así es que hoy abrimos las últimas dos materias que tienen que ver con este tiempo, ¿no? Que es del primer año de formación. Y vamos a cerrar con broche de oro esas dos materias, teniendo una clase que se llama Ministerio Pastoral y la otra clase que se llama Teología Sistemática 1. Así es que, sin duda, como en las clases que hemos tenido anteriormente, será una bendición poder seguir reflexionando y poder seguir disfrutando de esta preparación, de este estudio y de saber de lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Eh, bueno, como les dije antes de iniciar la grabación, para mí es de verdad un placer, un honor eh, tener dentro del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios a una persona que para mí en mi vida, en mi ministerio, fue una persona muy importante. Fue alguien que creyó en mí, fue alguien que siempre me apoyó, me impulsó, que siempre aprendí cosas buenas de, del pastor Ismael Becerra. Y cuando planteaba yo como director elegir quién sería el profesor de esta materia, creo que fue el Espíritu del Señor quien puso en mi corazón pensar en él. Y bueno, yo sinceramente tenía miedo de que me dijera que no. Sinceramente tenía miedo de que él me dijera que no y yo lo iba a reentender. Pero Dios en su misericordia y quiere bendecir a los alumnos, dijo que sí. Eh, el pastor Ismael, eh, la verdad que no voy a decir tantos halagos porque se va a notar que me pagaron los comerciales, pero créanme que es alguien un líder que marcó mi rumbo y que, bueno, si el Señor me ha usado para estar frente a este seminario, en mucho lo debo a él, al pastor Ismael estar acá. Y bueno, pastor Ismael, quiero agradecerle infinitamente el que haya aceptado. Este, Siempre he reconocido muchas de sus habilidades o capacidades, pero el hecho de ser alguien que tiene un corazón de pastor, para mí siempre ha sido fundamental. Y creo que su experiencia, creo que su visión, creo que lo que muchas veces platicamos juntos en los viajes que hicimos por toda la República Mexicana, creo que fue increíble ver que hoy Dios en esta parte del mundo, en Sudamérica, también quiere impactar a todos los que somos siervos y siervas de Jesucristo. Muchas gracias, Pastor Ismael. Quiero presentarles a todos ustedes, queridos alumnos y alumnas, al Pastor Ismael Becerra. Eh, Quiero darles una pequeña reseña de lo que el pastor ha sido. En su trabajo pastoral, él pastoreó la iglesia en una ciudad que se llama Mesa de Otay, en la parte norte de la República Mexicana llamada Tijuana, Baja California. También estuvo en Ensenada, otra ciudad en esas latitudes. Ha pastoreado en la colonia Independencia, en la provincia de Monterrey, Nuevo León. Esa es la experiencia pastoral que él ha tenido. Como en su trabajo administrativo, el pastor Ismael Becerra
ha sido sobrevedor en el Distrito 1, como se conforma en México, que compone los estados o las provincias de Baja California y Sonora. Y también fue sobrevedor en el Distrito 8, que compone la provincia o el estado de Morelos. Parte de esta visión que Dios le ha dado al pastor Ismael, el Señor le concedió la oportunidad en la administración general de la iglesia, ocupar el cargo primero de secretario del Consejo Ejecutivo General, luego asumió el cargo de tesorero del Consejo Ejecutivo General. Dios le concedió la bendición de ser el presidente de la iglesia en México, en el Consejo Ejecutivo General, y también fungió como director del Consejo de Administración en ese país. Nuestro hermano también fue como ustedes, y seguramente yo le voy a pedir que en alguna de sus clases nos comparta su experiencia, porque él también fue seminarista, él también cursó un seminario, y seguro seremos enriquecidos con su experiencia. Él sabe lo que es las tareas, los trabajos, los exámenes, encontrarse profesores que no son tan buenitos. Él lo sabe y sin duda va a poder compartir su experiencia. Él fue egresado del Seminario de Entrenamiento Ministerial que tenemos en México. También es egresado de la Comunidad Teológica de México, donde hizo un diplomado en Psicología Pastoral con especialidad en logoterapia. Y actualmente, yo no sabía esto, pero cuando me enteré, la verdad que me dio un montón de gusto. Él está estudiando la licenciatura en Psicología por la Universidad de Monterrey. Y bueno, entre otras muchas cosas que el pastor Ismael ha hecho. Así es que creo que tenemos un gran profesor, creo que el seminario está haciendo muchos esfuerzos para poder ofrecerles, hermanos y hermanas, a siervos y siervas que con su experiencia sigan aportando para nuestra formación. Pastor Ismael, usted se enfrentará a un grupo que actualmente de manera presencial en su clase estará entre 20 y 25 alumnos que de manera normal o regular se hacen presentes. Pero tenemos un número muy importante que ven las grabaciones, que son alumnos, ¿no? Que no los va a ver usted, pero bueno, en algún momento vamos a ver cómo para que usted los conozca. Quiero decirle que en esta clase tenemos alumnos de Argentina, ¿no? Ahora mismo de Argentina tenemos a Karina. Si quieren al menos así hacer la manito, hermanos, para que más o menos el pastor lo vea. Bueno, nuestra hermana Karina. Tengo a Marisa Vázquez del Andresito. Tengo a Clelia de La Paz. Está Bere de Misionera. Está Alejandra Beckman, que es de Aristóbulo del Valle. Está Betty, usted hasta que la nombre Betty, no levante la mano ante Betty, si no se confunde. Betty es el alma del grupo, pastor, así es que usted la va a conocer re bien. Bueno, Betty, ella es de La Paz también. Está Alan Petrovsky, que es de Campo Viera, Misiones. Liti Rinas, que es de Buenos Aires, Loma Verde. Doris Bedov, que es de Andresito, bien al norte de allá. Bueno, tengo a Silvia, que tiene la cámara apagada. Está Dina Otto, que es de Macián. Vanessa de Olivera, de Aristóbulo del Valle. Mariela Cucla, también de Andresito. Son los alumnos de Argentina. Ahora, los alumnos de Colombia, ¿no? que también son como los mexicanos, poquitos pero gritones, ¿no? Y bueno, ahí tengo a Álvaro García, un excelente alumno, mi queridísimo Pedrito Pachón, que también es de Colombia, nuestra queridísima Rosalba Florian, también de Bogotá, Clarita Palacios, también de Colombia, y son los que tenemos de Colombia. De Perú ahorita está Lucy representando a Perú. Dios te bendiga, Lucy. Y de Paraguay está Rosana Bromstrom, que ella está en Paraguay, tiene la cámara apagada, pero bueno, ella ahora está en Paraguay. Bueno, en términos generales, pastor, estos serán más o menos sus alumnos, uno que otro que se irá sumando, que hoy no se pudo conectar,
pero en esencia estos serán los rostros más familiares con los que usted se va a encontrar en su clase. Y bueno, antes de darle ya la palabra, dejarle la clase, yo voy a tener mi cámara apagada, lo que usted necesite, siempre voy a estar para apoyarle. Me gustaría orar, quiero que oremos para abrir este tiempo de estudio con el pastor Ismael. Aprovechenlo, hermanos, el pastor Ismael tiene una experiencia increíble, no se queden con nada, exprímanlo a más no poder. La verdad que será una bendición. Vamos a orar para poner este tiempo de estudio en las manos del Señor. Amado y buen Padre Celestial, te amo, muchas gracias. Gracias por permitirnos llegar hasta este tiempo. Gracias, papá, por darnos la oportunidad de seguir preparándonos para tu gloria y para tu honra. Te amamos con todo nuestro corazón. Te bendecimos. Eres Dios grande y Dios poderoso. Señor, te pedimos tu bendición para esta clase. Gracias por la vida de tu siervo Ismael. Gracias porque ha predispuesto su corazón para invertir en nosotros, Dios, tu iglesia en Sudamérica. Gracias, Padre, porque pones en su corazón el deseo de seguir sirviendo. Quieras guiarlo, quieras usar a tu siervo para bendecirnos. Háblanos a través de él y permite, Padre, que podamos ser edificados y tener las mejores herramientas para cumplir la misión que tú nos has encomendado. Ponemos este tiempo de estudio en tus manos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, Pastor Ismael, si quiere abrir su micrófono, ahora ya la clase es suya. Que Dios lo bendiga, que Dios lo agarre confesado. Es un placer saludarlo. Gracias, hermano Abraham. Al contrario, yo agradezco mucho la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes algunas de las cosas importantes para la vida cristiana y para el ministerio. La verdad es que me halaga mucho todos después de como 4 años de haberme aislado del tema público de la iglesia voluntariamente. Pues es un buen regreso para mí. El hermano Abraham comentaba que tenía temor de que yo no aceptara porque los últimos 4 años yo me aislé voluntariamente. Todo eso que dijo él, que yo he estudiado y que Dios me ha permitido hacer, lo he canalizado en mi iglesia local. Yo siempre les digo, yo soy un pastor local, nada más. Eso es lo que me gusta hacer, ese es el llamado que Dios me dio. Y uso toda la experiencia y toda la capacitación para trabajar localmente con una iglesia local. Yo estoy comprometido aquí en Monterrey, en la Colonia Independencia, donde yo conocí el evangelio, donde yo nací espiritualmente y nací aquí en la iglesia, en la esquina de la iglesia. O sea, este es mi barrio, yo regresé a mi barrio, conozco a la gente de aquí y bueno, estoy muy contento porque Dios me permitió regresar donde yo empecé y eso es importante para mí. Entonces agradezco mucho esta oportunidad. Solo pediría tu ayuda, Abraham, para compartir la pantalla con la presentación. Bueno, ya tengo manera de yo compartirla, ¿verdad? Cuando yo lo necesite. Sí, pastor, ya está habilitado okay. En el momento Correcto. que usted decida. Correcto. Pues hermanos, es un gusto conocerlos y saludarlos. Solo voy a pedir también que me ayudes con el tiempo, porque luego yo me pierdo en el tiempo. Tú me digas tiempo. Sí, por favor. Sí, porque luego yo me emociono y empiezo a hablar y se pierde uno un poquito en el tiempo para respetar sus tiempos. Y pues me da mucho gusto conocerlos, hermanos y hermanas. Sé que a lo mejor alguno que otro va a haber veo un par de rostros conocidos. Lucy, Santa María, un gustazo saludarte. Y también a la hermana Berenice, por ahí la vi ayer en la presentación de la revista digital. Ya desde ayer estuve conectándome, incorporándome un poco al proyecto que se tiene allá, del cual yo estoy muy contento. Bendito Dios que ahora se puede compartir algunas cosas hasta aquella región, que es una bendición para nosotros, hermanos, créanlo. Quiero presentarme de esta manera, hermanos. Yo actualmente soy un pastor local, 4 años aquí en esta iglesia de la Independencia, en Monterrey, Nuevo León. Aquí empecé
en menos cero, les digo yo, porque yo crecí en estos barrios, en esta colonia. Es una colonia dura, muy parecido a lo que dicen en Brasil de las favelas. La colonia Independencia es un cerro donde se distribuye droga, ¿sí? Y es una colonia complicada en cuestión de seguridad y todo esto. A veces en el plan de Dios está llamarnos desde lugares como estos para su gloria y su honra. ¿De acuerdo? Yo crecí en estos barrios, así es que, pero quiero iniciar dándoles un poquito mi testimonio para que me ubiquen un poco y porque me da un poco de pendiente cuando dicen mis títulos y mis puestos. Dijo un maestro que tuve de psicoterapia, no sé por qué caminos de la vanidad acepté todos estos puestos, pero bueno, pero entiendo que Dios me los dio por su gracia. Créanme que yo nunca pedí un puesto, nunca hice ninguna campaña, no me imaginé que Dios me iba a dar puestos importantes en la iglesia para trabajar y para servir. Pero nunca perdí el piso, bendito Dios. Los que me conocen y están por ahí conectados saben que yo nunca perdí el piso, fui el mismo siempre. Siempre fui el mismo, con título, sin título, con traje o sin traje. Yo trato de ser el mismo donde sea, porque eso me ayuda, pues a no andarme cuidando de nada, ¿verdad? Yo soy el mismo en la calle, en la casa. Ahora imagínense en estos barrios donde yo crecí. Eso es importante. Actualmente tengo 4 años regresando aquí. Acabo de cumplir 28 años de matrimonio con mi esposa Olimpia, que algunos conocen también, y Dios me ha dado 3 hijos varones. Uziel de 24 años, Abdiel de 20 y Ezequiel de 11 años. Y esta es una gracia extra de Dios, ¿verdad? Que nos da descendencia, que Dios me dio 3 varones que de alguna manera u otra siempre sirven en la iglesia. Los 2 primeros son músicos, que Dios pues siempre anduvieron conmigo, viajando y sirviendo. Y yo, en algún momento vamos a hablar de la familia. Para mí es un tema importantísimo. Y eso me da la autoridad para yo ponerme al frente y platicar y compartir y exhortar cuando es necesario, porque lo primero que yo cuido es mi familia. Y Dios me dio una familia primero a mí para cuidarla. Cuando yo estuve en el ministerio administrativo, fui el primer crítico en decirle a quien tenía puestos más altos que yo, decirle, hey, ¿y tu familia dónde está? Y entonces me metí en problemas en diferentes países incluso. Tuve la bendición de estar en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, no recuerdo dónde más estuve, en Centroamérica, me invitaron algunas veces. Y lo otro es que, hermanos, yo actualmente solo acepto dar esta materia, esta y la otra que tiene que ver con psicología pastoral, porque sí di varias materias en el seminario después de nuestra iglesia en Cuernavaca, Morelos, pero la verdad es que yo ya aprendí a canalizar todo el potencial y toda la energía en este tema, que es antiguamente le llamamos trabajo pastoral, y luego se convirtió en el ministerio pastoral, y a mí me encanta que estén mujeres porque eso me ha metido muchos problemas acá en México a mí. Femenil, decimos acá en México. Ella siempre me ha ayudado con la femenil, en donde yo he sido líder, ella toma la femenil, porque pues es una parte que me ayuda. Y yo creo mucho en el trabajo, en que Dios reparte dones a hombres y a mujeres. Como dije, eso me ha causado problemas, pero yo lo he defendido, lo he defendido y he tratado de incluso de promover liderazgos como misioneras, como directoras nacionales. Cuando fui presidente de la iglesia incorporé mujeres y muchos se enojaron, pero yo me mantuve diciendo escúchenlas y reciban también, porque ellas también tienen mucho que dar. Entonces yo celebro que haya un buen grupo de mujeres y de varones que estén interesados en seguir creciendo un poco. Si Dios me usa para que crezcamos un poquito más, entonces yo estaré muy contento, ¿sí? Porque mi testimonio, hermanos, empieza desde abajo. Yo comencé desde muy abajo. Llegué un día a esta iglesia, ahora donde soy pastor, era un templo más chiquito, en el año 84, 1984, ya hace algunos años.
siendo un joven de 19 años y con problemas de drogas y con problemas de pleitos y de carácter y de todo eso. Y cuando llegué a esta iglesia por curiosidad, la verdad es que estaban afuera unas jóvenes haciendo una campaña evangelística y con folletos, y yo pasé por la calle y me dijeron, pasa, queremos invitarte, hay una campaña. Yo no sabía ni qué era eso, nunca había ido la vida cristiana. Y entonces, en mi ignorancia, en mi rebeldía, ya tenía 19 años. Y yo, por quedar bien con ella, les dije, sí, si ustedes me pasan, así como galaneando, decimos acá en México, como que ando bien. Y me dijeron, sí, y me tomaron cada quien del brazo y me pasaron. Y yo pensé, qué peine traigo, ¿verdad? Hoy sí me peiné bien. Pero Dios estaba teniendo un plan para conmigo. Entonces yo entré por curiosidad al templo de la Iglesia de Dios Séptimo Día en Monterrey, Nuevo León, en México. Y cuando empezó el culto, hubo una obra de teatro, vi muchos jóvenes muy bonitos, muy bien arregladitos, muy bien portados, y me gustó el ambiente. Está bien aquí. Pero el problema fue cuando el pastor empezó a predicar y predicó que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y eso me impactó. Recuerdo, yo nunca había leído la Biblia. En mi casa había Biblia, pero no la podemos tocar. En el catolicismo tiene como una mística, no la puedes interpretar, dicen ellos. Sí hay, pero la respetas, ¿no? Y entonces él empieza a predicar muy fuerte que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y al final hace un llamado pastoral: pasen al frente los que quieren aceptar a Jesús. En el año 83 era muy extraño que la iglesia hiciera eso. La iglesia más adoctrinaba a la gente. Y entonces yo no quise pasar porque dije, no, yo soy muy hombre, ¿verdad? Yo soy muy fuerte, no voy a pasar. Pensaba yo en mi ignorancia y mi rebeldía. Y pasaron algunos jóvenes, y yo desde la última banca, él empezó a orar. Y cuando él empezó a pedir perdón, yo sentí que necesitaba a alguien que me perdonara, porque ya debía varias y ya tenía muchos problemas con mi familia y con mucha gente. Y entonces yo acepté el perdón en Cristo Jesús, yo acepté a Cristo en mi corazón y me quebranté ahí, cosa que tenía muchos años. En estos barrios uno tiene que hacer la cara hasta de malo, ¿verdad? Para que lo respeten. Yo hasta ensayaba hacer cuál va a ser mi cara ante la pandilla, ante el barrio. Uno hace la cara de malo. Me esforzaba en ser malo. Pero Dios tenía otro plan. Y cuando empezó a orar el pastor, yo me quebranté, yo me desahogué. Y cuando me levanté con el corazón, me latía, pum, pum, pum. Y dije, ¿qué es esto que me dan aquí? Me salí discretamente. Me dio pena que me vieran llorar. Yo era muy joven y muy ignorante. Y me fui a caminar sin saber a dónde iba. Caminé. Y el corazón me latía, me sentía muy libre, muy contento. Y yo pensé, ¿qué me dieron estos hermanos aquí en esta iglesia? Yo nunca había leído la Biblia, no sabía nada. Entonces yo decía, ¿qué pasó ahí? Algo me dieron, pero no probé nada. O sea, yo estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Esto está muy bien para mí y es gratis. Me siento muy bien. Y entonces de ahí, hermanos, yo regresé al siguiente sábado y me empecé a congregar en esta iglesia, en un rincón de la banca, a escuchar. Yo vivía en la esquina de la iglesia. Cada que abría el templo yo venía y me sentaba. Ya me decía, no le toca a usted, es de líderes. Bueno, pues aquí estoy escuchando. Había quien hasta me miraba mal, ¿no? Porque yo era muy joven y yo creo que tenía un mal aspecto. Y entonces yo aguantaba lo que decían los hermanos. Que no vengo a verlos a ellos, pensaba yo. Yo vengo a recibir aquí lo que aquí recibí. Y entonces el pastor y el diácono me prestaron su Biblia y me preguntaron, ¿cómo se llama usted? Le dije, me llamo Ismael. Me dicen, ¿sabe cómo significa su nombre? No. Le dije, mi papá se llama así, pero no lo sé. Yo nunca he leído la Biblia. Y entonces me dijeron ellos, su nombre significa Dios oye. Y Dios escucha su corazón cuando usted entra a esta casa de oración. Y pídale a Dios de corazón y Dios le va a contestar. Pásele. Me prestaron una Biblia y yo empecé a bebérmela desde ahí. Y después me di cuenta que lo que había pasado ese día es que yo había recibido el perdón de mis pecados. Yo había recibido a Cristo en mi corazón y había sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bendición, pero yo no sabía qué había pasado por mi ignorancia, mi rebeldía.
Hermanos, hasta hoy en día el corazón me sigue latiendo igual, porque el que se convierte a Cristo, el Señor está en su corazón, a menos que de repente se desoriente. De eso hablaremos más después. Pero yo creo en una salvación completa, yo creo en el poder de Dios que transforma la vida de las personas, porque así me pasó a mí. Por eso cuando hablan de méritos y cuando hablan de conocimiento, a mí me gustan y los he tenido, pero creo en la gracia de Dios y el poder de Dios. Entonces, ahora que estoy aquí, en donde yo empecé, me fui de esta iglesia 30 años. Me fui a un seminario a estudiar, dije, yo me quiero dedicar a esto, creo que sigue siendo el poder de Dios como en la Biblia hoy. Dejé mi trabajo, dejé mi estudio, dejé la familia. Era un internado donde estuve 3 años. Y después de 3 años me enviaron a todo esto que el hermano Abraham dio, la currícula y el recorrido, ¿verdad? Que Dios me ha permitido hacer. Dios ha sido bueno conmigo y ahora estoy bien contento porque regresé a donde empecé. Ya dejé los puestos, los títulos. Por eso es que hay quien me invita y yo les digo, no, gracias, hermano. Yo ya fui sobrevedor, ya fui ejecutivo, ya fui consejo de administración, ya lo fui y no lo necesito ahora. Yo ahora soy un pastor de una iglesia local y trabajo con la gente de mi iglesia y la gente del barrio. La gente del barrio. Ahorita que iba llegando, llega el niño que pide en la esquina y me dio una moneda y ya está, pues ya me conoce, ya sabe que hora llego. Yo tengo que traer una moneda para darle porque por eso va a comer él este día. Y luego llega el borrachito del barrio que cuida los carros y le digo, cuídame el carro, lávamelo, aquí está. Y entonces yo aprendo a ser un pastor en medio de la comunidad. No solo la comunidad de fe, sino del barrio, del pueblo, de la colonia. Y ellos me ubican como, es el pastor que algún día se convirtió y que era de nuestro barrio, ellos dicen. Le digo, yo sigo estando aquí, pero ahora estoy en Cristo Jesús. Y Dios me ha transformado y me sigue transformando día a día. A grandes rasgos, hermanos, ese es mi testimonio. Agradezco a Dios el que tenga ahora un foro, un grupo como ustedes, porque anhelo, le pido a Dios que eso pueda motivar el corazón de algunos para poder seguir sirviendo al Señor y seguir preparándonos, claro. Yo creo en la preparación, ya lo comentó el hermano, acabo de retomar hace un mes, estoy a un año de terminar mi carrera en psicología. Lo había dejado pendiente por la iglesia, por los puestos, por los viajes y por todo lo que se hace administrativamente, que lo disfruté, pero ahora estoy en una iglesia local y me retomé al estudio. Y estoy bien contento porque creo que Dios me puede seguir usando para trabajar ahora con la iglesia en diferentes niveles, pastoralmente, pero también profesionalmente, porque hay personas que llegan a la iglesia y están un poco más afectadas, más de fondo, y se necesita un trabajo más de fondo. Alguien me dijo que el evangelio no es suficiente. Claro que sí, pero a veces la persona no tiene la mente tan limpia para aceptar el evangelio, está muy turbada. Yo viví entre ese tipo de personas, por eso conozco, están bloqueados. El pecado, los vicios, bloquea los sentidos. Entonces, hay veces se necesita un trabajo más de fondo con las personas, ¿de acuerdo? Más profesional y siempre con un enfoque en Cristo. Esa es mi teoría. Por eso es que yo me he especializado en psicología pastoral. Y cuando platico con los psicólogos de la iglesia, yo les digo, sí, pero con enfoque pastoral, con trato pastoral, con valores pastorales, ¿de acuerdo? Todo es bueno. Las teorías son magníficas y hay mucha información, mucha preparación, pero siempre con un trato pastoral con la gente, independientemente del puesto, el título que tengamos. Eso a mí me ha funcionado, hermanos, para tratar de hacer el trabajo en el ministerio pastoral. ¿Sí, hermanos? Entonces, hasta aquí esta introducción. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Como es la primera clase, no sé si se vale interactuar o lo dejamos a la clase, pero bueno, si no hay una mano levantada, pues entiendo que puedo seguir compartiendo con ustedes. ¿De acuerdo, hermanos? Y entrar al primer tema que yo tengo programado hoy. Voy a compartir pantalla. He preparado un tema primer tema, hermanos,
que se llama una autoevaluación de la vida cristiana. Yo celebro, hermanos, y sé que ustedes que están en este seminario tienen toda la intención de servir. Y ahora van a entender por qué yo comencé con mi testimonio. ¿Sí? Y más que de mi preparación y mi carrera, de mi testimonio de fe, porque ese es el cimiento. Entonces, el primer tema que vamos a trabajar, tanto hoy como el día miércoles daré un seguimiento, tiene que ver con una autoevaluación de la vida cristiana, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es una autoevaluación de la vida cristiana? Pues es que hay veces que tenemos que hacer un alto, independientemente de la carrera que tengamos, porque yo sé que algunos tienen más años, más conocimiento, pero vale la pena hacer un alto y hacer un trabajo de autoevaluación. Es un trabajo de madurez cristiana. ¿Están de acuerdo? Sí, porque yo me he encontrado, alguna vez estuve dando clases en el seminario de entrenamiento ministerial ahí en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, de nuestra iglesia. Ya cuando yo era consejo ejecutivo, pude dar clases ahí, como unos, no sé, unos 10 años, yo creo. Y me encontraba con algunos estudiantes que cuando yo hacía este trabajo de autoevaluación y en el primer subtema que vamos a ver ahorita, de repente yo les preguntaba, ¿y cuál es tu experiencia de fe, hermano? ¿O por qué quieres ser pastor? ¿O por qué quieres ser un líder? Y algunos me decían, bueno, pues porque mis papás quieren que yo lo sea. ¿Cómo? Y otros, ¿cuál es tu experiencia de fe? No, no sé, no tengo nada, no sé. Siempre he sido de la iglesia desde niño. Wow. Pero piénsale, ¿cuándo Dios te llamó? ¿Cuándo cambiaste de rumbo? No lo sabían identificar. Y entonces tuve que trabajar más fuerte con ellos para que identificaran el momento preciso donde Dios los había llamado. Porque a nuestros hijos que ya nacen en nuestra iglesia, pues les es un poquito más difícil identificar el llamado que Dios les hace. O a partir de cuándo ahora ellos están en Cristo. Ya crecen con mucho conocimiento bíblico. ¿Están de acuerdo? Sí, están en este ambiente, pero aún así tenemos que hacer este trabajo de autoevaluación. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme tratar de avanzar aquí. Ahí está. Voy a ver si puedo esconder este cuadrito. Ahí está. Bueno, yo propongo en este primer tema, hermanos, mirarlo en 3 partes, en 3 momentos. Más que 3 pasos, son 3 momentos, ¿sí? De crecimiento, los más importantes en nuestra vida cristiana. Yo lo divido en 3 partes, la vida cristiana. Y vamos a ir uno por uno, ¿verdad? El primero tiene que ver con mi experiencia de fe personal, ¿sí? Como les decía, ahí en el seminario de entrenamiento ministerial, déjenme les digo que a más de 3 me tocó regresarlos a su casa. Bueno, y luego me costó el título de que yo era muy duro. Y les dije, no soy duro, soy pastoral. Pero pastoral también significa orientar al que está desorientado. ¿Están de acuerdo? O sea, yo me sorprendí con que lo dicen, es que hermano, hay que ser pastorales. Y yo le dije, sí, yo soy un pastor y he aprendido a pastorear en diferentes niveles, local, distrital y nacionalmente. Pero he entendido que pastoral no siempre significa evadir. A veces pastoral significa confrontar a la persona. A ver, ¿cómo estamos, hermano? ¿Por qué te atreves a hacer esas reacciones tan infantiles? Y partimos del primer punto. Mi experiencia de fe personal es diferente en todos. ¿Están de acuerdo? Ahorita vamos a ver en cada uno un pasaje bíblico. El primero tiene que, entonces, ¿de qué hablo el primer momento? El primer momento hablo de que la conversión es un llamado de para un ser humano para vivir una vida nueva en Jesucristo, siendo confirmada por el acto del bautismo. O sea, esta primera parte, algunos ya nacen en la iglesia como mis hijos. Apenas el año pasado se bautizó mi hijo Abdiel, el segundo. El primero ya se había bautizado, ya tiene años. Pero me dio mucho gusto que el segundo ya se bautizó.
y había pasado por una etapa de rebeldía. Batallé un poquito, de tal manera que, déjenme les digo, para los que tienen hijos, les puede ser un buen tip, ¿verdad? Porque él había crecido conmigo en la iglesia, él había disfrutado incluso de la fama que yo tenía por ser el presidente de la iglesia. ¿Y saben cómo le decían sus amigos de la iglesia ahí? Le decían el principito. Yo no me di cuenta hasta que alguien me dijo. Entonces él se estaba un poco ensoberbecido. Y él decía, pues yo no necesito nada. Y a la iglesia la miraba así como que, pues casi este es mi reino. Entonces yo me tuve que sentar con él y decirle, a ver, hijo, sentémonos. ¿Qué piensa? A ver, platíqueme. ¿Para dónde quiere ir? ¿Qué quiere hacer? O sea, ¿qué creen esto y lo otro? Lo confronté y lo invité a un café en un centro comercial porque si lo había intentado y se paraba y se iba. Ustedes que son padres saben qué es eso. El hijo cuando está en rebeldía se para y se va, no hace caso. Pero yo mi estrategia, ya lo he intentado y me lo invité a un centro comercial, en un café, donde había personas, siéntese, escúcheme. Lo escuché un par de horas y al final le dije, hijo mío, yo lo amo mucho. Usted como sus hermanos son mi principal tesoro. No tengo más. No he acumulado más. Pero si usted no se disciplina en esto y en esto y en esto, entonces conmigo no cuente. Porque yo estoy en Cristo, yo soy un pastor y su mamá y yo nos hemos dedicado a esto, no es justo, así que piénselo. Y lo cimbré. Y entonces dije, pero piénselo, cuenta con nosotros, lo amamos, siempre lo vamos a amar, pero no me gusta que diga estas palabras, no me gusta que tenga estas reacciones, no me gusta que no le interese ir a la iglesia. Nosotros estamos en Cristo y lo disfrutamos. Pero piénselo, si a usted le gusta este ambiente, si a usted le gusta esta familia, porque de otra manera, yo ya viví en el mundo y se sufre mucho. Entonces piénselo, amigo, por favor. Y lo dejé ahí y lo seguí tratando muy bien, lo apoyé. Y ya llegó un momento en que solo me dijo, papá, me quiero bautizar. No sé en qué momento Dios tocó su corazón. Les paso el dato, hermanos, porque a veces, como dije, pastoral también significa confrontar a la persona. Siéntese, vamos a platicar. ¿Qué está pasando por su cabeza? A ver, ¿qué piensa? Porque esto no me gusta, esto tampoco. Creo que esto es mejor en Cristo. Me parece que esto le conviene más, pero vamos a orar. Y yo confío que el poder de Dios puede tocar su corazón para que usted tenga una experiencia de fe personal. No la mía, porque la mía yo la tengo y en mi carrera, la suya, como hijo de Dios. Y bendito Dios, el año pasado ya lo pude bautizar con un grupo de hermanos y me dio mucho gusto. El otro está muy pequeño, el otro tiene 11 años, pero ahí vamos. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que el trabajo también está con nuestra familia. Ojo con eso, ¿eh? Sí, porque estamos pensando, a ver, vamos a evangelizar a todo el mundo. No, espérame, vamos a empezar con la familia. ¿Están de acuerdo, hermanos? Espero que no se incomode, que yo digo. Los que tenemos hijos chicos tenemos que ocupar un poquito de tiempo ahí. Digo, sí hay que seguir predicando, sí hay que seguir, claro, extendiendo el reino de Dios, pero echémosles una mirada a los más pequeños, los que están con nosotros. Y tengo ahí varios pasajes bíblicos, hermanos. Tengo varios pasajes bíblicos ahí, pero ahí están, ustedes lo pueden. Yo les voy a leer uno que encontré en esta primera parte que está en Juan capítulo 3 y se los voy a leer. Los primeros 9 versículos, ¿recuerdan? Del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Aparte de estos versículos que están ahí, ¿verdad? Yo tengo uno en esta primera parte, en este primer momento, uno preferido que me gusta mucho aplicarlo en la iglesia. Es Juan, el Evangelio, capítulo 3, verso 1, que dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, dicen otras versiones, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer o volver a nacer? Verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Amén. Este pasaje a mí me gusta para ilustrar esta primera parte, hermanos, porque Nicodemo es un principal entre los que no es un hombre ignorante, es un hombre conocedor de los escritos sagrados, es un líder en el judaísmo, en la ley de Dios, y aún así, fíjese, necesitaba nacer de nuevo para poder ver y para poder entrar al reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, una reflexión que yo hago en este primer momento es que a veces el conocimiento no es suficiente. Necesitamos pasar por una experiencia de fe. Eso es muy importante, cerciorarnos en nuestras iglesias. No dar por hecho de que el que está en la iglesia está convertido a Cristo. Por eso luego nos llevan muchas sorpresas. ¿Están de acuerdo? De repente, el líder, el hermano, el consejo local, no sé cómo tengan, creo que tiene estructurado un poquito diferente su iglesia en los diferentes países. Nosotros tenemos un consejo local, le llamamos, ¿verdad? Pero yo de repente me encuentro problemitas y cuando el consejo local me empieza a decir, no, hermano, es que usted está mal, y empieza a hablar de mí de por detrás, yo, imagínense, yo como pastor me duele, ¿no? Digo, oh Señor, ¿por qué dice de cosas detrás de mí? Pero él no contaba con mi astucia. Con que yo como pastor no dije nada, aguanto estoicamente, con madurez. Pero llegó un momento en que le digo, venga hermano, vamos a sentarnos en mi oficina, aquí donde estoy trabajando, y vamos a platicar usted y yo. Y entonces yo lo tengo que confrontar. A ver, hermano, platíqueme de su experiencia de fe. ¿Cómo llegó a Cristo? No, yo en la iglesia, sí, no. No le estoy preguntando cuánto sabe o cuántos años tiene la iglesia. Le estoy preguntando sobre cómo se convirtió a Cristo. ¿En qué momento usted dejó los valores del mundo y ahora está en Cristo? Platíqueme. No, muchas evasivas. Y me ha tocado experiencia de que él dice, hermano, es que no sé. Y entonces yo pacientemente le tengo que dar chance. Le digo, ok, ore a Dios, pídale una experiencia de fe, porque eso es importante para un hijo de Dios. Identificar, le digo, a lo mejor cuando te bautizaste, cuando ibas camino a las aguas, que dijiste, oh Señor, límpiame, purifícame y quiero hacer un pacto contigo, a lo mejor ahí. O sea, ¿qué quiero decir? Que es diferente en todos este primer momento. Algunos, como el caso mío, que les platiqué, tenemos un llamado, le llaman los teólogos, un llamado paulino, o sea, la experiencia de Pablo. ¡Pum! Rápido, contundente, el Señor nos derribó, literalmente, hasta el suelo, y luego el Señor nos levanta ya con un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Bendito Dios. Dios, yo doy gracias a Dios porque Dios fue muy bueno conmigo. Le atinó a la primera. Así es el Señor. El Señor tiene el poder. Pero hay quienes, es un proceso, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? O sea, no todos tienen que ser como yo. Hay quien como el apóstol Pedro. Pedro es un hombre que el Señor llama, es un hombre rudo, del mar, pescador, va teniendo experiencias pequeñitas con el Señor. El Señor hasta lo reprende en algún momento. Y Pedro todavía, cuando van a apresar al maestro, saca su espada, así como en el barrio aquí, ¿no? Y dice, aquí se va a armar el pleito, porque ¿cómo vamos a permitir? Y entonces el Señor le dice, tranquilo, Pedro, guarda tu espada, que tú no sabes que si yo quisiera, oraría a mi Padre y mandaría una legión de ángeles y acabarían con estos. No se trata de eso, se trata que se cumpla lo que está escrito. Y Pedro, ya era un hombre preparado de 3 años. Digo, no era tan ignorante, pero todavía con un corazón duro. Y entonces el maestro todavía le tiene paciencia, dice, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro morirá. Ya un poquito antes le había dicho, no te preocupes, se van a escandalizar todos. Y él le dijo, te voy a seguir hasta la muerte, Señor. Y le dijo, no digas eso,
antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Lo recuerdan? Y así pasó. Entonces Pedro, cuando apresan al maestro, le preguntan, tú andabas con ellos, tú eras de ese grupo, tú hablas como ellos incluso, y él dice, no, yo ni lo conozco. Y cuando él niega al Señor y se da cuenta y el gallo canta, dice el evangelio que lloró amargamente. Ahí se convirtió, creo yo. Mi teoría es que ahí se convirtió. Cuando él lloró amargamente, se dio cuenta que le había fallado al maestro. Y entonces, ahora sí, de manera discreta, se hace chiquito, ya no es aquel valentón, y cuando el maestro resucita, los 3 días y 3 noches, empieza a aparecérseles, hay en el evangelio aquí de Juan al final, yo lo estoy narrando porque ustedes ya lo han leído, el maestro le pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y mi teoría es que si le pregunta 3 veces, porque 3 veces lo había negado. Esa es mi teoría. Aunque hay un juego de palabras de ahí, yo lo sé. Él le dice, tú, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Dicen algunos teólogos. Lo cierto es que le pregunta 3 veces y de ahí le dice el maestro, apacienta mis ovejas, ponte a hacer para lo que yo te he llamado. De ahí, hermanos, a Hechos capítulo 2, Pedro ahora no es aquel agresivo, hombre, reaccionario, sino en Hechos 2 dice que él es lleno del Espíritu Santo y empieza a ser un gran líder para la iglesia en Jerusalén. Dice la tradición que él se queda en Jerusalén a ser el líder de los primeros cristianos de la primera iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva en Jerusalén. Pero no fue como Pablo. Quiero ilustrar esto. Fue poco a poco, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, es una pregunta de reflexión, ¿con cuál se identifica usted? Nada más, ¿eh? Porque tenemos que identificarnos. O sea, en algunos fue muy rápido, en algunos fue un proceso. Yo tengo muchos ministros conocidos que me dicen, no, hermano, si viera cuánto me insistieron a mí, y me buscaba el pastor y me insistía, yo me escondía y lo evadía y yo... Hay quien me ha dicho, fíjese, tengo un testimonio de este, le voy a pasar esto porque pues, he conocido muchos casos. Tengo un conocido, ministro ya pensionado, acá en México, que me dice, hermano, yo tengo 40 y tantos años de ministro, pero tengo 20 de haber nacido en Cristo. Ah, caray. A ver, platíqueme eso. Y me platica su experiencia, que para algunos escandaliza, y él me dice, yo llegué a ser sobrevedor. Fui obrero, fui pastor y me nombraron sobrevedor. Es como, pues, como un encargado de una área de iglesias. Fue cuando yo entendí el evangelio y me convertí a Cristo. Tenía conocimiento, estaba adoctrinado, tenía títulos puestos, pero... y le dije yo, le voy a cambiar el nombre a usted, compañero. Le voy a llamar Nicodemo. Le bromeé yo, ¿no? Y cuando él lo dice, muchos ministros se enojan. ¿Cómo es posible que diga eso? Porque él fue director nacional de evangelismo. Ya evangelizó a mucha gente, pero ahora en Cristo evangeliza más. Ahí anda todavía dando guerra. Anda evangelizando y las misiones y las campañas. Es un hombre muy grande. Es un hombre de cerca de 80 años. Pero él dice, yo primero tuve títulos y después me convertí. Le digo, mire, qué curioso, cómo Dios actúa. De todas maneras, Dios actúa. Entonces, el primer momento, ¿está bien explicado, hermanos? Sí. Porque yo no sé si tienen ya la programación de la tarea, cómo está programado el curso, pero yo ponía ahí que de tarea les voy a adelantarme un poco. El trabajo de tarea va a ser que ustedes me escriban, no en este momento, ya de tarea, que les voy a encargar que ustedes escriban su testimonio con su puña y letra, escrito. Hermano, fue aproximadamente tal año, tal hermano, tal evento, con los detalles que ustedes se acuerden. ¿De acuerdo? No sé si lo han hecho alguna vez, pero yo les voy a encargar eso de tarea. ¿No? A menos que alguien me diga, hermano, híjole, pues más o menos, está bien. Todas las experiencias de fe son válidas. No es que unas son buenas, otras malas, no, todas son válidas. ¿De acuerdo? Yo narro la mía porque pues, es la que me emociona, la que me sustenta, pero cada quien tiene la propia. Y algunas son muy conmovedoras, ¿sí? Yo he escuchado experiencias de fe que alguien dice, hermano, yo me resistí y hasta que murió mi papá, que era ministro, yo decidí acercarme a la iglesia. Bueno, en todos es diferente, porque si me voy al Antiguo Testamento,
Es diferente el llamado que Dios le hace a Jeremías, porque él dice, oh, Señor, soy muy niño. Y el Señor le dice, no digas que eres un niño, porque yo te elegí, ¿desde cuándo? Desde que estabas en el vientre de tu madre para que fueras profeta a las naciones. Así es que no ponga pretexto que está muy chico. Y en el caso de Isaías, el profeta, es diferente. Él dice, Señor, yo soy un hombre que he vivido entre el pueblo mundano, hombre impuro de labios y en medio de un pueblo mal hablado. Y entonces el Señor en Isaías 6 es cuando manda en la visión, él toca el querubín sus labios y le dice, ahora sí es limpia tu culpa y limpio tu pecado. Y ahora sí, y él dice, ¿a quién enviaré? Y él dice, heme aquí, envíame a mí. Después de su experiencia que tuvo, ¿de acuerdo? Entonces, con estos ejemplos, tanto bíblicos como humanos, vamos a decir, lo que yo he conocido, yo quiero que usted piense en el propio, en el suyo, porque acuérdese que el primer tema es una autoevaluación. Y a mí me encantaría que usted diga, a ver, híjole, fue en tal año y usted le ponga ahí, escriba de tarea, eso va a quedar. Es un trabajo que ustedes van a hacer en lo personal. Y si ustedes batallan un poquito, pues pónganse a orar a Dios, Señor, a ver, dame tú la sabiduría y la lucidez para escribir e ilustrar lo que el hermano quiere que nosotros pongamos. Vamos, es su testimonio de fe, ¿sí? Como haya sido, de la manera, me impactó a mí un testimonio. Alguna vez tuve la bendición de conocer al hermano Wade Rose, que está en Estados Unidos, y me impactó su testimonio, me encantó. Me encantó. Hermano, quien Bill Hicks también, alguna vez lo conocí, y me encantó. Son ministros de Estados Unidos, de nuestra iglesia, importantes en su momento, fueron grandes líderes ahí. Y a mí me encantó su testimonio. Y me encantaría conocer un poco el de ustedes para decir, oh, aquí también hay testimonios de fe. Claro que sí. Porque eso, hermanos, es el cimiento para construir todo un ministerio pastoral para la gloria de Dios. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso para mí es muy importante y le dedico un poco de tiempo, porque es un trabajo de autoevaluación para que uno pueda trascender, o sea, poner el cimiento, la plataforma, para después empezar a construir. Y si ya lo hicimos, qué bueno, nada más es revisar los cimientos, ¿de acuerdo? Aquí en México, cuando alguien entra a una construcción ya hecha, aquí ven, tengo aquí en mi iglesia varios constructores, de hecho construyeron este templo, espero que algún día lo conozcan, es un templo muy grande, de 4 niveles. Sí, es grande, construyeron. Y yo dije, ¿quién construyó este nuevo templo? Y aquí están los hermanos, se congregan aquí conmigo. Y ellos me dicen, lo primero que hicimos, hermanos, fue revisar los cimientos. Y en algún momento caso vimos que los cimientos estaban mal. ¿Sabe qué hicimos? Volvimos a construir. Y en algunos lugares inyectamos columnas, o sea, cemento, columnas para que construyamos otros pisos. Y bueno, de tal manera que tienen fácilmente 3 pisos y el cuarto está en construcción. Entonces, ¿qué? Es importante por eso los cimientos, ¿de acuerdo? Y en el ministerio pastoral, el primer cimiento es la experiencia de fe que cada quien tiene. Por eso, cuando alguien de repente me invita a predicar, me dice, ay, pastor, disculpe, no le dije. Y me invitan a un lugar, les digo, hermanos, me hubiera gustado que me avisaran para prepararme, porque tengo ahí mis temas elaborados. Pero de repente me invitan a un centro de rehabilitación. Yo trabajé en centros de rehabilitación predicando la palabra. Y en un penal de Tijuana, estuve en un penal 5 años trabajando, entraba cada semana a predicar. Y le dije, si ustedes me dicen que les dé testimonio, pues yo le doy testimonio. Inmediatamente lo traigo en mi mente y en mi corazón, palpando. Es el primer tema que yo puedo dar a alguien que apenas conozco. Y entonces eso habla de que nosotros tenemos muy claro, muy preciso nuestra experiencia de fe. Pero es el primer momento. El segundo, hermanos, es mi disposición para crecer como un discípulo de Jesucristo. Que yo entiendo que en el caso de ustedes ya dieron un paso, por eso están inscritos. Saben que yo, ahora que estoy aquí, tengo un grupo también de líderes que no. Ustedes dirían, ay, el hermano, qué maravilla que nos comparta, pero aquí en mi iglesia local tengo un programa de discipulado cada miércoles, virtual. Y se conectan algunos, ¿verdad? Los líderes especialmente, pero algunos batallo que se conecten.
¿Por qué creen? Y cuando yo los veo predicar, le digo, oh, Señor, pues todavía les falta. Pero no se quieren conectar. Yo digo, ¿por qué no se dejan ayudar? ¿Saben por qué? Porque a veces hay un sesgo de soberbia. Dicen, ya me lo sé. Lo que va a decir, ya me lo sé. Dije, ¿a poco? Lo dudo. Pero bueno, voy a orar para que Dios dé lucidez a su corazón. O sea, con algunos yo batallo para que se conecten. O no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. O ese curso ya lo tomé. Y yo le digo, hermanos, a mí cuando todavía me invitan a un curso, cuando alguien predica, yo me siento con humildad de escuchar. No pasa nada. Puedo retroalimentarme. Me gusta escuchar. Por aquí está nuestra hermana Lucy, ¿verdad? También conectada a ella. Ella me conoció en una etapa ahí en Cuernavaca cuando yo era consejo ejecutivo y a mí me encantaba ir a escuchar a su esposa Orlando. Me gustaba mucho escuchar sus predicaciones, ¿verdad? Después compartíamos él y yo algunos subtemas y todo eso, pero a mí me encanta escuchar a las personas porque yo sigo fortaleciéndome y alimentándome en Cristo. O sea, tengo que tener disposición para yo estar creciendo cada día, porque si yo me la creo, yo digo, oh, es que yo ya tengo tantos títulos y tantos puestos, y entonces ya no necesito nada. ¿Saben qué pasa cuando alguien hace eso? Hasta ahí llegó, se estancó. El problema es que no se da cuenta. Hasta que alguien le diga, ¿verdad? Pastoralmente, ¿verdad? Sí, sí. De repente tenemos muchos hermanos en la iglesia que dicen, es que yo tengo 30, 40 años en la iglesia. Y yo lo que les digo con mucho cariño, hermano, sí estoy de acuerdo, está bien, pero no se ve, no se nota. ¿Por qué? Pues no lo sé. A lo mejor llevamos repitiendo el mismo año, ¿verdad? Como acá en México, acá le llaman fósiles. Hay quien entra a una universidad y tiene, no sé, muchos años y nunca sale. Siempre está repitiendo un año y otro y otro. Puede ser, no lo sé. Cada quien tiene su experiencia de fe. Pero el momento número 2 es mi disposición para crecer como un discípulo de Jesucristo. Cuando yo ya tengo una experiencia de fe, ya me congrego y ya empiezo a servir, pues yo soy un discípulo de Cristo y el discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a crecer. Estamos hablando de un proceso permanente de crecimiento. Gracias, Abraham. Te lo dije, ¿verdad? Perdón, pastor. No, yo lo conozco y por eso. No, yo para que no siga desarrollando la idea y quede a la mitad, podríamos hoy tomar el receso, 10 minutitos y a las 17:25 retomamos la clase, ¿le parece? Claro que sí, con mucho gusto. Sirve que me tomo un café. Seguro. Tómese uno a mi favor, por favor. Bueno, termino la grabación.